La historia de la música de hoy es lo más curiosa porque fui empatando cuestiones con los escoceses. Le había yo mandado hace mucho tiempo a Mohsen Amini, que es un concertinista escocés, de padre iraní, pero se llama, el nombre es claramente de Medio Oriente, Mohsen Amini, pero es escocés. Le había dicho, alguna vez intercambiamos comentarios y tal. Y le mandé un mensaje diciéndole que si podía yo usar unos vídeos de una de sus bandas. Él tiene dos bandas que se llaman Talisk, una de ellas, e Imar es la otra. Y no me había contestado y dije, bueno, será que no. Y el otro día me contesté, no había yo visto el Twitter estos últimos 2 meses. Para entonces yo había decidido dejar de poner música aquí. Y me dice, Mohsen, oye, no, usa lo que quieras. Oye, sí, mira, pues voy a usar estos. Luego no se pudo usar un vídeo de Imar porque se requerían más permisos y tampoco se trataba de molestar a un tipo que yo considero un extraordinario músico. Entonces, pues vamos a poner solamente cosas de Talisk. Pero Talisk es un grupo escocés, de música escocesa basada en la concertina de Mohsen Amini. La concertina, que es un instrumento inventado en Inglaterra. O sea, y como vamos a hablar algo de independentismo escocés, que es que todo se hizo un lío aquí, no deja de ser curioso que pues la concertina, que fue, ahora les digo, fue patentado por Sir Charles Wheatstone en Londres en 1829, sea el instrumento de Mohsen Amini. Por cierto, a la izquierda de Mohsen está Hayley Keenan, que es una extraordinaria violinista, aparte de tener un club de folk, por cierto, en Escocia, y Graham Armstrong, que es un guitarrista muy, muy conocido en Escocia, y los tres formaron Talisk. Pero con uno de los vídeos que vamos a ver, tuvo que ver con otra cosa, con una cantante que es Iona Fyfe, ya no sé cómo se pronuncia, esto es un error, no saber cómo se pronuncia, que hicieron la Carta a Europa que usamos el otro día. Entonces, bueno, pues el chiste es que acabamos hablando de música de independentismo escocés, pero un independentismo muy raro, muy distinto del de antes, y de sobre todo la música. Un grupo que es absolutamente instrumental, que tiene la enorme capacidad de hacer con instrumentitos que parecen, voy a escuchar la concertina, el violín y la guitarra de estos. Es pues algo así como para sentarse y relajarse, ¿no? Bueno, 30 segundos. Me comprometo a usar siempre 30 segundos de cada uno de los vídeos para no. Pero voy a poner en la descripción después, en la descripción del vídeo, los enlaces a las tres canciones que vamos a usar. Mohsen Amini es un monstruo de la concertina. No se le puede llamar de otro modo. Lo que han visto ustedes, la capacidad el virtuosismo con los botones de la concertina, es impresionante, pero al mismo tiempo es poco, porque lo primero es la potencia del grupo, la capacidad de generar ese tipo de emociones que uno encuentra más propias del rock con estos instrumentos. Mohsen Amini fue en 2016, ganó el premio de músico tradicional joven de la BBC Radio Escocia, que es uno de los premios más importantes que da Escocia. Cada año elige a un joven músico y lo convierte en su joven músico tradicional del año. Escocia, impresionantemente, porque finalmente es una islita, que me oigan los escoceses, se van a enojar conmigo porque además les voy a pasar URLs de todo esto,
tiene una cantidad de música y una cantidad de bandas de primera. Puedo ponerme a dar nombres: Young Guns, Elephant Sessions, cantantes como Siobhan Miller, que es una de mis favoritas de toda la vida, en fin, y montones de cantantes, sobre todo mujeres extraordinarias. Pero de entre ellos destaca Mosen por esta potencia, por esta visión moderna del folk, que a mí me parece muy importante. En 2018 fue, además de ser el 2016 el músico tradicional joven y el primer concertinista que logra esa distinción, en 2018 en los premios del folk de la Radio 2 de la BBC fue nombrado músico del año, el más joven músico que recibe ese título. El grupo está formado, el grupo además ganó en 2017 la banda folk del año de los premios de la música tradicional escocesa de MG Alba. En 2016 ganó la música tradicional de la BBC. Han tenido un éxito espectacular para una banda en apariencia tan que la primera idea que te da, y esto lo dice Mosenko, ¿no? Si tú vienes a sentarte a oír, siento la pena decirte que no te vas a sentar porque te vamos a poner de pie. Vamos a ver lo que son capaces de hacer, porque yo creo que vale la pena recomendarles una banda como es Talisk. Si no les parece lo suficientemente potente, quizás lo que necesitan ustedes es cambiar de aires. Uno de los premios que ha ganado y que me parecen muy importantes es el premio a la innovación en la música. Yo fui gente de la música tradicional, yo hice música, folclore latinoamericano, algo que llamábamos quizás equivocadamente el folclore latinoamericano. Pero había una gran corriente, y yo creo que esto mató las cosas en América Latina de una manera muy fuerte, y a veces las mata creo que en España, teniendo la riqueza musical que tiene España, es el purismo que dice que tú tienes que hacer la música como se hacía antes. Tienes que copiar a los músicos tradicionales, a los músicos que los folcloristas graban en los pueblos, que los antropólogos y etnólogos recuperan. Y la realidad es que la música folclórica con los años uno descubre que no es así. Se va reinventando constantemente, se va recreando constantemente. La concertina no es un instrumento del siglo XVI, tienes un instrumento de 1829 que a lo largo del siglo XIX más o menos va entrando en Escocia y en Irlanda y luego se mueve hacia lugares como Argentina, donde adquiere otro nombre, se cambia un poco de características, pero no demasiado para convertirse en el bandoneón. Y el bandoneón que se usa solo para hacer tango, resulta que acaba en manos de un señor como Astor Piazzolla, que con las bases del tango tradicional, que es una música del siglo XX, resulta que conquista el mundo con una visión distinta del tango y su bandoneón, que no es más que una concertina, simplemente que hecha en Sudamérica. La energía que puede tener la música cuando la recreas, cuando sobre las bases tradicionales creas, es inacabable. Y yo creo que la única forma en que el folk la música folclórica en general, puede seguir dejando un pozo cultural relevante para todos los que se acerquen a ella, aunque no pertenezcan a la cultura a la que se acerca, como sería mi caso, que ni siquiera he estado en Escocia y sin embargo tengo muchos amigos en la música escocesa,
es porque es un elemento vivo, no es un fósil de museo. La música folclórica no puede ni debe ser un fósil de museo. Yo me acuerdo cuando la gente se enojó con Hevia por lo de la gaita electrónica. Y yo no entendía por qué se enojaban. A ver, Hevia hizo un trabajo excelente y hacía una música maravillosa. Pero yo decía, ¿por qué se enojan? ¿Por qué ese mirar por el retrovisor a una música que quieres convertir en un fósil cultural en vez de que sea la semilla de lo nuevo, como siempre lo ha sido la música? De la música tradicional nacieron las grandes obras sinfónicas, y de la música tradicional y del blues y el gospel nace el rock, y nace ahora la música contemporánea más ambiciosa, que no puede cerrar los ojos al hecho de que tiene entre sus influencias fundamentales el modesto blues de principios del siglo XX, que tampoco se remonta al siglo XIX, como ya comenté en algún video que hice sobre la historia del blues. Vamos a hacer una cosa más de Talisk, y les recomiendo la otra banda que se llama Imar, así con acento en la I. Han recorrido el mundo y espero que pronto vuelvan a recorrer el mundo, y ya estuvieron en Las Palmas alguna vez, y espero que Mosén algún día venga por aquí, o por lo menos por España, e iré a verlo, e iré a ver al grupo. Pero en esta última pieza que voy a poner de Talisk ocurre algo muy curioso. Ya incluyen entre los que van a hacer incluyen como parte de la grabación, haciendo coros, a un montón de grandes bandas y solistas escoceses. Y a raíz de eso viene lo último que vamos a comentar sobre el tema hoy. Se lo pasan bastante bien. Ahí hay grupos que hay que oír. Wibanjo 3 es un excelente grupo. Kerry Bore a mí me encanta. Tidelines tiene uno de los mejores cantantes escoceses actuales. Pero entre los músicos está también Iona Five o Iona Five. De veras lo siento no saber pronunciarlo. Porque hubo un fenómeno muy curioso. Hace poco hubo elecciones en Escocia, y aunque no han ganado la mayoría absoluta, hay una mayoría suficiente para que la primera ministra escocesa diga que hay posibilidades de hacer otro referéndum independentista. Yo soy enemigo de los independentismos porque creo que la integración de muchos países en proyectos multinacionales es mucho más enriquecedora y mucho más favorecedora de posibilidades de desarrollo para todos los países y para todas las personas que el encerrarte tú en tu pequeño país. Entonces de pronto dices tú, entonces, ¿cuál es el problema estoy en contra de la independencia escocesa? En este caso tengo un conflicto muy grave porque los escoceses quieren independizarse para seguir en Europa. Es decir, ya no es el argumento de no queremos depender de Inglaterra, que ha sido la motivación fundamental del independentismo escocés desde que se creó el Reino Unido. Es que quieren ser normales, y el eslogan es queremos ser normales, y ser normales es estar en Europa y tener nuestras raíces y poder hacer todo lo que se hizo durante los años en que el Reino Unido perteneció a Europa. Yo no sé exactamente si debo apoyar el independentismo escocés en estas condiciones, pero Iona Five y un grupo maravilloso que es Whiskey Kiss hicieron una canción que me encantó, que es la Carta a Europa, basada en la famosa Carta a América de este grupo que era, los he olvidado. A Letter to America, Carta a América o Estados Unidos, de The Proclaimers, que además es un par de gemelos escoceses que todo el mundo conoció por 500 Miles, porque todo el mundo oyó 500 Miles. Era imposible en una época, en los años 80 o 90, andar por el mundo sin escuchar 500 Miles, y antes la Carta a América. Entonces tomaron la música de Carta a América, hicieron una Carta a Europa donde dicen
fundamentalmente cantado por Iona Five, o Iona Five, que tiene una voz absolutamente cristalina y seductora, hemos decidido que es momento de mandarle una carta a Europa pidiéndole que deje una luz encendida para que Escocia pueda encontrar su camino de regreso a casa. Porque les han quitado París, porque les han quitado Florencia, porque les han quitado su paz y su libertad, y ellos solo quieren ser normales. Y entonces esto lo hablé con Iona Five, y lo comenté luego con el grupo, y me permitieron también usar esto, y esto es un poquito de su carta a Europa. La semana pasada yo hacía también mi carta de amor a Europa y mi expresión de absoluta incomprensión hacia quienes siguen siendo euroescépticos o antieuropeos, sobre todo en la izquierda. De la derecha quizás lo entiendo, pero desde la izquierda no lo entiendo con claridad. Creo que ojalá y pronto vuelva a su casa, a Europa, Escocia, pero no quisiera que volviera sola. Quizás sigo siendo antiindependentista, me gustaría que el Reino Unido completo volviera a Europa. Londres además es una de mis ciudades, sin duda alguna, pero me llama mucho la atención cómo quienes pierden Europa se dan cuenta de lo que pierden, y quienes la tienen muchas veces no se dan cuenta claramente de lo que tienen. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.